Sí, bastante frío. Oye, muy buenas tardes, queridos auditores. Oye, harto rato que no estaba por acá, ya son 2 semanas, porque 21 de mayo... Usted que andaba paseando por ahí, claro, el resto del mundo se queda trabajando. Sí, ya, vamos a llorar. No, Oye, pero tenemos unos chocolates que nos trajeron, así que se agradece. Ya, para endulzar. Oye, pero sí, así que contenta, pasaron estas 2 semanas rapiditas igual, pero se echaba de menos aquí en Melate. Qué bueno, así que también te extrañamos muchísimo. Qué bueno. Oye, y te traemos una tremenda invitada. Oye, sí. Tremenda. Mira, ya estuvo con nosotros, yo creo que hará unos 2 años atrás, por lo menos. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, les quiero presentar Daniela Llanes, ¿ya? Médico hematóloga de Clínica Andes, además subdirectora médica, pero además jefe técnico de quimioterapia, ¿ya? Que es el motivo principal por el cual la invitamos hoy día para que nos cuente del desarrollo oncológico y fundamentalmente este tema de la quimioterapia. ¿Cómo estás, Dani? Oye, Todo muy bien, gracias. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Bueno, y oriunda de Venezuela. Venezuela, sí. ¿Cuántos años llevas acá? 7 años y medio. 7 años y medio ya. Ya, así que bueno, nacida en Venezuela, pero chilena de corazón. Sí. Bien. Oye, y tiene a propósito, antes de pasar al tema principal, que es el de la quimioterapia, ¿tú estás actualmente con residencia acá? Sí, residencia definitiva. Sí, hace muchos años, como 6 años. ¿Y el tema de la nacionalidad? ¿Cómo funciona eso? O sea, yo hace años ¿O no es requisito? No, tú lo puedes hacer o no hacer, ya, ¿ok? Perfecto. Yo, después de la residencia definitiva, creo que a los 2 años puedes optar por la nacionalidad, pero yo tengo una nacionalidad italiana y si opto a la chilena tendría que renunciar. Alguna. Exactamente. Perfecto. Entonces, básicamente uno se beneficia por el pasaporte chileno y con el pasaporte de la comunidad tú tienes abiertas todas las puertas del mundo, así que hasta ahora no he optado por adquirirla. Perfecto, para aclararlo. Cuéntanos, la verdad es que ya el año pasado nos llamó muchísimo la atención el desarrollo oncológico, porque es una de las áreas que en la región de los lagos es más deficitaria, que ha tenido, en este caso, la Clínica Andes, primero con la llegada del PET-CT, que le hicimos, digamos, algunas entrevistas el año pasado. Y hoy día con 2 noticias, una tal vez un poco más mediática para quienes nos están escuchando, que fue la avenida de Cecilia Boloco, ¿no es cierto? Todo un acontecimiento. Claro, para la inauguración de la construcción del búnker, que en el fondo es el edificio donde va a albergar los equipos de radioterapia. Exactamente. Pero en los días pasados partió un proyecto que es parte del mismo desarrollo oncológico, que es la quimioterapia, ¿no es así? Sí. Cuéntanos un poquitito de qué se trata esto. Ok, bueno, como todos sabemos, en el país una de las principales causas de muerte, yo diría que al lado de la muerte cardiovascular, es el cáncer, ¿ok? Se diagnostican anualmente aproximadamente 55,000 casos de nuevos de cáncer y lamentablemente hay una mortalidad entre 30 a 32,000 pacientes al año, ¿ok? Y en la región de los lagos tenemos una incidencia altísima, no sabemos por qué, pero es una de las regiones más afectadas. ¿Qué ha pasado? Y yo considero que posterior a la pandemia, las listas de espera para que los pacientes sean diagnosticados y tratados se han aumentado en 5 veces, ¿ok? Hay listas de esperas de 3,000 pacientes, por decir, para cáncer de mama, etcétera. Y esto, bueno, yo particularmente siempre soñé con desarrollar esto aquí en Chile y bueno, en la clínica que le tengo tanto cariño y que es como mi segundo hogar, que pudiésemos trabajar ayudando a este tipo de pacientes, ¿ok? La oncología es una especialidad en falencia, no es solo en Chile, en todo el mundo, creo yo, y el crecimiento no es parejo con la cantidad de pacientes con los cuales aparecen, como les estaba comentando en estas pequeñas estadísticas. Y bueno, esto fue un proyecto que se planteó ya hace algunos años, después de la pandemia, y que gracias a Dios se aceptó y que hoy en día es una realidad, que como comentaba el doctor, se inició con el PET-CT el año pasado, que es un examen de imagen especializado, para quienes quieran conocerlo, donde se hace un escáner, una tomografía de todo el cuerpo y se le añade una sustancia, digamos, radioactiva, por decirlo así, ¿ok?, que enciende, tú puedes ver en la imagen las lesiones cancerígenas o malignas.
y ayudan a hacer un diagnóstico fácil, precoz del cáncer, de casi todos los tipos de cáncer, y también nos ayudan para valorar cómo va el tratamiento, ¿ok? Posterior a esto, obviamente vimos que el Hospital Base de Puerto Montt, que es el único centro donde se administra quimioterapia, y voy haciendo paréntesis, explico, la quimioterapia es una de las piedras fundamentales en el tratamiento de cáncer. Es la terapia sistémica, son las drogas o fármacos que se le administran al paciente por catéteres especiales y que actúan de manera directa sobre la lesión, ¿ok? Y el único centro donde se administraba hasta el momento era el Hospital Base de Puerto Montt, y obviamente la cantidad de sillones, porque esto se administra en sillones. No da abasto. No da abasto, obviamente. O sea, entonces es un círculo vicioso, la lista de espera, el retraso. Una bola de nieve, más bien que círculo, me imagino. Es una bola de nieve, exactamente. Acumulándose, digamos, más que dando vueltas como uno quisiera, digamos. Exactamente. Como que está totalmente atascado el sistema. Exacto, y recordando que el cáncer es una enfermedad tiempo dependiente, por decirlo así. ¿Okay? Bueno, todas las enfermedades son tiempo dependiente, pero el cáncer especialmente. Bien. Tiene que tener un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz para que tenga mejor pronóstico. Oye, Daniela, y volviendo un poquito, disculpa que te interrumpa, No, pero volviendo al ¿cómo que se llama el examen? PET-CT. Ujú. PET-CT. Perfecto. ¿Ese examen es preventivo también? Es decir, cualquier, o se hace bajo alguna sospecha de... Mira, yo diría que preventivo no, porque es Ya, un examen claro. donde tú te sometes a radiación, como cualquier examen, rayos X, escáner, ¿ok? Exacto. Pero si tú tienes una sospecha alta de que el paciente tiene alguna patología, creo que es uno de los mejores exámenes junto con la clínica del paciente para detectar una lesión, Ya. ¿ok? Que a lo mejor no puedes ver por otro medio. ¿Ok? Perfecto. Ya. Sí. En el fondo no es algo que uno diga, me quiero hacer Exacto. un Claro. PET-CT al año. Sí. Esa es la pregunta. Porque Claro, para- lo para- que Se pasa es acumule que radiación. es súper importante para quienes Sí. nos están escuchando, que muchas veces llegan pacientes, doctor, yo quiero que me haga, hoy día llegó uno en la mañana, Bueno. debe estar escuchando, quiero que me haga una resonancia desde la cabeza hasta los pies. No, eso no existe. Exacto, ¿ya? Ya, exactamente. por eso pregunto. Sí, porque tú de tienes que repente tener un personas que nivel de sospecha. Por ¿ok? supuesto, claro, Exacto. ya. O sea, tiene que haber Sí. un diagnóstico previo, alguna Exacto, sospecha, algo algo. que te digas, chuta, me voy a someter a esto, digamos, Exacto. porque no es como que tú vayas a sacarte una foto nomás. y No listo, es como digamos. hacerse un eco, Es- por ejemplo, que claro. no te sometes a ninguna An- clase de exacto. radiación ni nada, hasta los rayos X te sometes. Pues, No claro. es que por un rayos X o por un escáner te va a pasar nada, pero si te lo vas a hacer todos los años como algo preventivo, vas acumulando y no es la idea. Justamente. Sí. Ya. Perfecto. Comprendido. ¿Y cuándo partió? ¿Ya han tenido el primer caso? Sí, ya hemos tenido quimioterapia, posteriormente la inauguración que fue el 7 de mayo y que vino Cecilia Boloco, que fue un acto muy lindo, muy emotivo, y que previamente también tuvimos como un acto muy simbólico la donación de la campana por las remadoras rosas de los Así vientos, es. las sobrevivientes del cáncer de mama, la campana que los pacientes tocan al finalizar la quimio. Posterior a todo esto partimos ya de manera formal, hemos recibido varios pacientes, de hecho hoy estamos administrando una quimioterapia. Bueno, ha sido un poco complejo el tema de los convenios, de los permisos, todo esto, pero se logró y ya estamos en marcha. Y obviamente con la expectativa de que el próximo año, Dios mediante, va a estar el búnker con radioterapia, que es otra de las piedras angulares en el tratamiento del cáncer, que es precisamente dar altas dosis de radiación a las lesiones tumorales para que se achiquen o desaparezcan. Y arriba del sótano, por decirlo, donde va a estar la radioterapia, va a estar las consultas oncológicas, probablemente Un centro traslademos la oncológico. quimioterapia y la parte de rehabilitación, que es súper importante en estos pacientes también. Perfecto. Oye, Dani, y desde el punto de vista de los pacientes que nos están escuchando, porque muchas veces hablamos de tecnología, de nuevos tratamientos, ¿esto está abierto para quiénes? Pacientes ISAPRE, pacientes FONAS, o sea, ahí todos tienen alguna posibilidad, digamos, de practicarse con alguno de estos tratamientos, en este caso la quimioterapia. Sí, mira, por ahora existen convenios ya con todas las ISAPRES, ¿ok? Con las Fuerzas Armadas, llamamos EFOSALE, DIPRECA, todo esto, ¿ok? Y con FONASA estamos entrando en convenio, ¿ok? Probablemente Perfecto. de alguna manera seremos segundos prestadores, no lo sabemos, pero es algo que se viene próximamente.
pero sí todo paciente obviamente tiene la oportunidad de ir a la clínica o de acudir a la clínica con el especialista correspondiente a hacerse el diagnóstico. En el contexto de esto que les hablaba de la lista de espera y que el tiempo es vital, si un médico de un Cefam o algo así les indica y es una sugerencia, oye, yo tengo la sospecha de tal cosa, y ser referido o entrar en el sistema público es algo que puede llevar hasta años, mi recomendación es vayan, acudan al especialista que los guíe para ver qué tan precozmente o no se deben realizar los exámenes diagnósticos y de allí poder instaurar un tratamiento adecuado. No, me parece, mira, todo lo que sea un adelanto y un aporte, porque si uno lo mira al punto de vista estricto, la torta es la misma. La torta, me refiero a la cantidad de pacientes que se reparten, los mismos centros hospitalarios, los mismos pabellones, etc. Entonces, todo aporte ayuda de alguna manera a descongestionar el sistema. Exactamente. Sin duda. Y me llama mucho la atención porque también había estado leyendo el tema del cáncer y que efectivamente en la región de los lagos, ¿por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Qué crees tú? Porque tú dices, chuta, me voy al sur a vivir entre las vacas, las praderas, el lago, qué sé yo, más encima tuvo un tornado, para que andamos con detalles, después hablaremos de eso. ¡Wow! Y más encima tenemos el índice más alto en cáncer en Chile. Es como increíble, región. es increíble. Entonces, bueno, Sí. ¿qué pasa, digamos? Es como curioso, ¿eh? Me llama la atención, digamos, me pregunto yo misma, así, en voz alta, así que queridos auditores, sé que no me pueden decir, pero... Sí, mira, es Veríamos, una pregunta que me he hecho yo también muchísimo desde que llegué. Sobre todo hay ciertos tipos de cánceres que son más frecuentes. Por ejemplo, el mieloma múltiple, que es una de las patologías que yo veo como hematólogo, me impresiona. ¿Y cuál es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica de un tipo de células que se llaman células plasmáticas, que producen sustancias que nos protegen en el cuerpo, que son las inmunoglobulinas, ¿ok? Estas células, como en todo cáncer, se empiezan a desordenar y a producir de manera poco controlada, y estas inmunoglobulinas, que yo los llamo que son como unos tenedores que atrapan a las bacterias, ¿ok? Empiezan a producir daños en los órganos, piensa en los huesos, produciendo anemia, leucopenias, en los riñones, en múltiples órganos, ¿ok? Y es un poquito... Tienes que tener un alto grado de sospecha para llegar a esta enfermedad. Me impacta esto y me impacta también que aquí pacientes jóvenes sin factores de riesgo llegan con una trombosis, que es un trombo en la pierna, o un tromboembolismo pulmonar, que es un trombo, un coágulo que se te aloja en el pulmón, y cuando tú empiezas a buscar la causa, hay un cáncer abajo. Y son personas que tú dices, wow, tú puedes esperarlo, por decirlo, un fumador, no sé, X, una persona que tiene algún factor de riesgo, pero es cada vez más alta la cantidad de pacientes jóvenes sin factores de riesgo que diagnosticamos de manera incidental, por decirlo así, el cáncer. Es increíble. ¿Por qué? No tengo idea. Sí, ¿Por qué sucede? Efectivamente hay una serie de cáncer que la incidencia es mucho más grande acá. Por ejemplo, el cáncer de testículos mucho más alto que en el resto del país y mucho más alto que el resto del mundo. Hay lugares, por ejemplo, donde no tienen, por ejemplo, Brasil. ¿Ya? Como que se concentran en ciertas áreas. ¿Tendrá que ver con algo genético? Hay de todo. Ay, de hecho, si tú te fijas acá, uno de los elementos comunes más grandes que hay tiene que ver con el humo. Sí, es probable. Bueno, claro, por eso. Es decir, nosotros tenemos, si tú te fijas, sobre todo en invierno, una contaminación grande de las ciudades, acá en el sur de Chile, justamente por el tema de calefacción. Sí. Pero eso es lo que está fuera de la casa, pero dentro de las casas también. Todavía hay muchas casas que se sigue cocinando, calentando, sin el adecuado, digamos, salida de gases, ni hablar con la cantidad de asados en fogones y sin la adecuada ventilación. La comida ahumada, procesada. Pero fíjate que el humo, incluyo en esto el tabaco a propósito, no sé si el sábado o el domingo es el Día Mundial sin Tabaco. Me parece que el sábado. Sí. Así que aprovecho colgarme de eso. Son, digamos, actividades totalmente dañinas y perjudiciales. O sea, la cantidad de aumento en incidencia que produce el cáncer es tremendo. En muchos tipos de cáncer, porque no solo es el pulmón, se asocia el tabaco al cáncer de pulmón y no es así. Se asocia a muchos tipos de cánceres. Cáncer de vejiga, de riñón. Exactamente. De paladar, de lengua, de vías respiratorias en general. Sí.
Sí, oye, mira qué buen dato eso, el sábado, el día sin fumar en el mundo mundial. Hay que Hacer campaña. hay que hacer campaña. Oye, Porque y ojo a propósito de temas de que hay género, que hoy día las mujeres están fumando más que los varones. yo creo que siempre las mujeres han sido más No, fumadores, ¿no? no, sé. antiguamente ¿Tú no, dices que no? las estadísticas eran mayores O sea, en el que yo varón. creo que el hombre Y era eso más se de la invirtió hace pipa, algunos del años. puro, qué sé Sí. yo creo que el cigarrillo como que la moda fue más en las mujeres y sigue Sí, siendo. era como de moda, como de estatus Exacto, fumar. era sí. como estatus, se suponía que era como chic. Sí, y ¿Te hoy en día fijas? están estos dispositivos electrónicos que las personas piensan que no son nocivos y son igual Ahí o más nocivos Sí. que el cigarrillo. tienen elementos Ácido. químicos. Sí, exactamente. Incluso para todo el tema bucal, Sí, como de... Y de- para aparición de fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los jóvenes que particularmente hoy en día utilizan estos dispositivos como Ya, moda, como hablábamos ya, en las épocas exacto. anteriores, no es que no Veo hagan daño. a Nico botando su dispositivo atrás de los controles. No es que no Nico, hagan ¿lo daño. botaste? Muy bien, te Hacen felicito. Así me mucho gusta. daño, lo que pasa es que todavía no ha pasado el tiempo necesario como para que se compruebe causa-efecto. Exacto, Pero claro. es terrible. Y como todas las cosas, te fijas que siempre tiene un tiempo, o sea, como que después se descubren, obviamente, Sí, viene la hoy historia. sí, en pero- retrospectiva. Sí. Claro, pero claramente yo creo que cualquier cosa extraña, como Invasiva humo, para tu cuerpo, invasivas, claramente, exactamente. yo creo que no es el camino, digamos, hay que evitarlas. Hay que quedarse con lo natural. Exactamente. Lo más Oye, Dani, posible. y bueno, felicitarlo por los esfuerzos que están haciendo en el área oncológica y esperamos prontamente que estén abiertas todas las posibilidades, como tú dices, también para Sí. pacientes FONASA y que se siga aportando en esta área. Te quiero hacer una pregunta cambiando totalmente de tema. Tú vives en Puerto Vara. Exacto. ¿Cómo te fue con el tornado? Uy, con el tornado. Bueno, fue impactante realmente. Yo confieso que una de las cosas por las que me mudé al sur de Chile es para evitar los terremotos, los temblores. No sé. Sí, bueno, pero ya explosiones volcánicas y tal. Nunca me esperaba un tornado, Claro, sinceramente. tú dijiste, Sí, yo tornado no, me voy al sur. tornado no, sí, allá me voy. Yo estaba tranquila, tengo doble ventana en mi departamento, siento que hay mucho viento y de repente, ¡puf!, se corta la electricidad y me dijo, mamá, no hay electricidad. Yo, ay, no la apagué, fue lo primero que pensé, pero no, sí la había apagado. Y bueno, nada, después empiezan a llamar, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Porque pasó bastante cerca de la casa. Pero bueno, fue bien caótico, de verdad bien impresionante, todas las familias afectadas, pero mientras las horas que estuvimos sin electricidad conversaba con mi hijo, él se vino cuando era pequeñito, tenía 7 años cuando nos vinimos de Venezuela, ahora tiene 15, y se le vino el recuerdo de lo que era Venezuela y de lo que sigue siendo Venezuela. Sí. Con los cortes de luz. Con los cortes de luz. Él me decía, Claramente. mamá, ¿qué hago? No tengo internet, no tengo teléfono, no tengo nada. Casi se volvía loco. Y yo le decía, hijo, es que en Venezuela esto era lo normal. Nosotros teníamos, de hecho, todavía hay horas en donde tienes electricidad, no Imagínate. horario. ¿Y cómo tú No, sigues no. teniendo familiares en Venezuela? Tengo a mis padres. ¿Cómo sí. se hace con el tema, si hay un par de horas con electricidad, con el tema de los refrigeradores, o no se tiene? No, tienes que tener plantas eléctricas, le digo yo, Ya. los Los generadores de generadores electricidad, eléctricos. exactamente. Prácticamente todos los condominios, los edificios, las casas, todos tienen generadores, al igual que pozos de agua, porque Ya. no solo es el tema de la electricidad, es el tema del agua potable. Yo recuerdo que, bueno, entre todos los temas políticos y la calidad de vida terrible que teníamos allá, una de las cosas que más afectaba era el no tener agua potable. Yo lo digo y las personas no me creen. Nosotros pasábamos hasta un mes sin que nos llegara una gota de agua a la pila. sí. un mes. Hasta un mes. Entonces eran camiones cisternas, bueno, Claro. cobraban cualquier cantidad de dinero. Tú tenías que tener en toda la casa, era Dios terrible, mío. como pipotes, no sé cómo se llama Claro, aquí, ollas, Ya. todo para Exacto. poderte bañar. Y cuando nos duchábamos ese día del tornado, yo le decía, mira hijo, antes nos duchábamos así, tú no te acuerdas. Y además el nivel de contaminación del agua allá era terrible, terrible. Así que Terrible. aquí en este país, a pesar de todo las cosas que pueda tener, yo digo siempre, valoren
porque uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tener Exacto. electricidad, tener agua, tener calefacción. Oye, y agua un potable, privilegio. hay que decir que el agua potable Y en súper Chile, o sea, pura. de poder tomarla de cañería, no olvidemos los tiempos años atrás cuando hubo el brote de cólera. Yo recuerdo cuando Sí. chica que había que lavar todo muy bien con cloro, Sí. y había un aceite y había mucha educación en ese sentido, porque nuestra agua efectivamente no era tan cristiana, digamos, para tomarla del grifo. Hoy Sí. en día Chile goza de esa maravilla, digamos. Será en algunos lugares más ricas que en otros, pero el agua se puede tomar. Y eso no pasa en todos los países. Lo que tú dices, Daniel, es muy cierto. El ser humano, hasta que no pierde Exacto. Hasta que lo no... que tiene, y tal vez un poco lo que le ocurre a las nuevas generaciones. Ahí tenemos a Enzo y Nico que están atrás. ¿ya? A los lolos. Claro, que de alguna manera nacen, lo que tú decías, Sí. nacen con celular, nacen con Nacen electricidad. con todo. ¿ya? Con internet. Eso está prohibido, Enzo. Con ChatGPT. ChatGPT. Entonces, claro, se asombran, ¿ya? Y les cuesta entender que, por ejemplo, las casas, yo me acuerdo cuando cabro, no todas las casas tenían teléfono y la gente se ponía un listado, solicitaba el teléfono Sí, y a lo sí. mejor el teléfono llegaba en 2 años más. Sí, y era todo un literalmente. acontecimiento. Wow, Ahora, tenía sí. cosas entretenidas. Voy a Yo me averiguar. acuerdo que levantaba el teléfono a la casa, ¿ya? Y tú no se marcaba, sino que te contestaba una operadora, ¿ya? Que decía siempre número. Sí. Yo tenía que decir, Es cierto. a mi mejor amigo tenía 3 números, el 389, hasta el día de hoy me acuerdo. Entonces, y decía, ¿y a quién busca? No, te conocían, era tan chiquitito el pueblo. Ah, no, salió con tal primo, fue a jugar a la pelota. Gracias. La operadora era la que te daba toda la información. Es Oye, Dani, increíble. y saliéndonos un poco del tema original, no puedo dejar de preguntarte esto. Tú que tienes contactos con Venezuela, ¿cómo ves la situación actualmente? O sea, yo creo que hay mucha gente pujando para que Venezuela recupere de alguna manera su libertad, recupere Lo que el fuimos, camino del Lo progreso. que fuimos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo realmente estoy bastante desconectada, excepto de mis padres, obviamente, pero lamentablemente veo que esto es un camino bien oscuro. ¿Por qué? Ya son 26 años casi, Sí, 26 ese- años, donde se ha adoctrinado al pueblo a que lo que hay, esto de no tener electricidad, de no tener agua potable, etcétera, 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 es lo que existe. Nos fuimos o emigramos, no sé, 8, 9 millones de personas, ya no sé cuántos somos los profesionales, bueno, 8 entre millones. todos. Sí, Sí, de, po. de casi 40 que Bueno, éramos. los que podían Sí, irse en el fondo. O sea, se fueron de los más ricos, los de clase media profesionales, hasta, bueno, los que lamentablemente también migraron por X razón. Y yo creo que quedan en el país, bueno, personas con dinero, que tienen negocios en el exterior y tienen una buena vida, como les digo, bajo esta burbuja de cristal de tener un generador, de tener pozo, etcétera. Seguridad, porque ese es otro tema, la seguridad. Tú tienes que andar con un guardaespaldas, con autos blindados, porque es terrible. Quedan las personas de cierta edad como mis padres, que bueno, que se quieren quedar en Venezuela o lo que sea, y quedan las generaciones nuevas, 2 o 3 generaciones que no conocen más nada. Entonces, aunque haya un cambio de gobierno, ojalá, rápido Yo te en algún escuché. momento, Va a sí, demorar. va a demorar mucho. supuesto. Y eso es lo que yo, todas las personas aquí que me preguntan, les digo, no se dejen convencer por lo que les dicen, tienen que ver hechos, tienen que ver lo que pasa en el país, tienen que ver cómo está la economía, cómo está todo. Exacto. O sea, porque miren el reflejo, no es fácil. O sea, como yo siempre he dicho, soy una migrante bendita porque de verdad he tenido todas las cosas buenas que me han podido pasar. Pero para la mayoría de las personas no es fácil dejar a la familia, dejar tu historia, dejar todo atrás. No es fácil. Entonces no crean en las falsas promesas. Vean, estudien, infórmense de los que prometen los futuros gobernantes. Exactamente. Exacto. No crean en todo lo que dicen porque no todo lo que brilla es oro. En absoluto. Así Concuerdo contigo y esperemos Dani, que... muchísimas todo gracias fluya. por tu participación. Venía a contarnos de esta muy buena noticia en la parte oncológica, que es la quimioterapia en la Clínica Ande. Invitada hasta tu casa siempre. Gracias. Desearte éxito a ti, a tu hijo en todos los proyectos que están haciendo y qué bueno tenerte acá como chilena. Es así, Chile solana, como digo yo. Chile solana. Sí, y Muy invitarlos a todos, los que escuchan y que tienen alguna duda con respecto al cáncer, a la enfermedad. Nosotros tenemos las puertas abiertas allá para aclarar cualquier cosa y para ayudar en lo que podamos.
esto es una enfermedad donde todos tenemos que trabajar en conjunto y dar lo mejor para que los pacientes no se sientan solo en este camino. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias, Daniela. Nosotros nos vamos unos muchas minutos gracias. y volvemos nuevamente. Encantadora, de verdad, Daniela. Yo la había visto en las redes, porque Ya. con la publicidad de la clínica, pero no la conocía en persona. Me pareció una mujer realmente extraordinaria y bueno, se nota su ¿cómo se llama? Su expertise en el área. Sí, Así que no, y además tiene un privilegio una historia tenerla. de vida tremenda. O sea, Oye, bueno, cuesta dimensionar. yo me quedé como con las ganas de saber más de su vida. Sí, bueno, la podemos invitar en otra oportunidad, Ya, pero feliz. muchas veces nos cuesta dimensionar los esfuerzos y los sacrificios que muchas veces pueden hacer los migrantes. ¿Ya? O sea, Muchas veces vemos el tema de la migración justamente con aquellos que a lo mejor o eran delincuentes o vienen a Claro. robar, etcétera. Pero hay mucha gente de esfuerzo tremendo que deja su país con un dolor que O lo sea, persigue toda la vida. O sea, hay ¿qué que quieres colocarse que en te el lugar de diga? ellos. Lo encuentro tremendo. O sea, creo que no es una experiencia que uno quisiera vivir porque tiene que vivir, digamos, ¿te fijas? O sea, porque no te queda opción. Porque distinto es migrar por decisión personal, porque quiere no sé qué, buscar otro horizonte, lo que fuera, pero que no te quede alternativa porque tu país está destruido y la opción es salir. Ay, Dios mío, qué tremendo. No, es tremendo. Así Así que desde que, acá desearle a Venezuela, a quienes están acá en nuestro país, que lo en algún mejor y momento que todo termine salga esa adelante. cosa, por favor. Exacto, que mejoren las O condiciones. sea, sí, para que mejorarse tiene que ir el caballero que está sentado ahí. Y no voy a decir más porque si no se me salen los choros del canal. Así que para abordar la compostura, voy a comentarles, porque a propósito de la quimio, de la doctora Ajá. y todo, quiero pasarles el dato. Yo hoy día he estado viendo harto en las redes, hay justamente una portomontina que está con un tema de salud de cáncer de mama, que necesita un medicamento que por supuesto es difícil, es muy costoso, ¿vale? Ella necesita reunir 200 millones porque bueno, son de estos medicamentos, yo no entiendo digamos del área, pero que obviamente no están cubiertos por nada. Así que incluso acá está, bueno, hay una cuenta para depositar. Ella se llama Lorena Vázquez. #Portomón abraza a Lorena. Y esto lo vi en el Instagram de unas amigas, yo las conozco a varias de ellas, de estas mujeres atómicas que se llaman las remadoras de los vientos. Ya, así que estas mujeres que han podido sacar adelante, digamos, su enfermedad y que hoy en día están bien, ellas sacaron un súper lindo posteo para ir en ayuda a Lorena. Así que las pueden buscar en Instagram y en varios lugares, digamos, se está entregando su cuenta para ayudar. Así que mando ese avisito a propósito del tema. Sí. ¿Ya? Bueno, y recordar lo que ya señalamos, este sábado se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Tabaco. Solamente un puro dato quiero dar. Ya. De 10 muertes en el mundo, una está relacionada con el tabaco. Es tremendo. Imagínate, es tremenda. Oye, y porque, bueno, yo y queridos auditores, aunque usted Perdón, no lo y crea, puede, ¿ya? puede ser porque tú fumas o porque alguien eres de tu grupo fumador familiar, pasivo. exacto, está Exacto, que fumando. es el fumador pasivo, Así es. que es en el fondo el compañero del súper mega fumador que absorbe todo el aire y bueno, y todo el núcleo familiar. De alguna manera siempre va a llegarle al resto del núcleo. Oye, ¿tú sabes que yo nunca, Alejandro Andrés Caro Camarazzi, he fumado un cigarro? Y esto, hay gente que ni me cree. Y de verdad, Nico, nunca. Bueno, por eso me ves así, por mis 50. ¿Viste? Nunca he fumado un cigarro. Y estamos hablando que yo en los fines de los 80 y todo, estaba toda esta moda ridícula. Bueno, siguen habiendo estas modas, pero de fumar a escondido. Y eso lo hacían mis amigas incluso. Y yo de verdad que nunca le encontré ni patas ni cabeza. Yo creo que, Así que alguna vez en la juventud puedo decir- probé, pero nunca fumé realmente. También Ya. Yo puedo algunas decir probé, que lo la encontré verdad, horroroso y la verdad es que nunca me después, conecté con la eso. información que hay, es una tontera. O sea, el tema del claro, tabaco. yo a esta altura de la vida, tú comprenderás que para mantener esta cuerpa no voy a volver a fumar, no voy a fumar. Po. Ya, pero claro, es como que lo cuento así como porque como que hay gente que no me cree, así como, ¿cómo? Nunca caíste en la
en la malura. Así Oye, es. no, fui para que vean, fuerte de carácter miércoles, no caí nunca. Así que este sábado, ya que es el Día Mundial sin Tabaco, a todos aquellos que estén fumando, Ay, sí. tal vez es un buen momento de reconsiderar este sábado y que sea el hito o el punto de inflexión para decir no fumo más. Ojo que es una adicción, la gente cree que no. Exacto. Muchos les es imposible dejarlo sin ayuda. Así que hoy día existe una serie de terapias, hay medicamentos Mm. que colaboran, pero nada, digamos, consigue por sí solo sin la decisión del paciente Personal, dejar de por fumar. supuesto, porque ahí tiene que ver, hay un componente esencial que es la voluntad. Es la Absolutamente, voluntad, con todas las dificultades que pueden hacer terminar con una adicción, lo más importante es la voluntad y también el apoyo del círculo cercano. Porque si hay totalmente. alguien fumador en la casa, por supuesto que también va a necesitar el apoyo, la contención, porque las adicciones no son sencillas de sacar. Pero para eso, bueno, para eso habrá contención, núcleo familiar, para poder salir de ese tema. Así es. Oye, recordando algunas cosas que tú sabes que siempre el tema histórico a mí me ha fascinado. ¿Sí? Este lunes recordamos, fíjate, con un poco de pena, pero también con alegría ¿Mm? de lo que significa o significó para nuestro país el asesinato de Manuel Rodríguez. Un 26 de mayo de 1818, como dice la canción, en Tiltil lo mataron. Un tremendo héroe, ¿ya? Esa es Sí. la verdad, uno de los padres fundadores de nuestra patria y que tiene una historia tremendamente rica, digamos, como personaje. No solo en la época que tú sabes que todos los héroes se reúnen, es como la historieta hoy día, ¿ya? Los Avengers, por ejemplo, que Ya. se rodean de una serie de mitos Ah, y por cosas supuesto. adicionales pero Manuel Rodríguez tiene una particularidad tremendamente grande. Él estaba en dos mundos. Ya. No lograba, porque ellos eran de una familia, digamos, que tenía ciertos recursos económicos, Ujú. ¿ya? Algunos heredados por el lado de la madre, pero que tenían un pasar bastante complicado en lo económico, ¿ya? Él tenía beca para estudiar en un colegio en Santiago, ¿ya? Pues Ujú. él fue compañero de uno de los Carreras, José Miguel Carrera, ¿ya? Eh, pero al mismo tiempo, ¿ya? Él estaba con un pie en la aristocracia y un pie con el pueblo. Mm. Y eso de alguna manera lo forjó también en defender, digamos, las causas que él consideraba justas y probablemente eh, modeló su carácter, su forma de ser, ¿ya? Su pasión, ¿ya? Y probablemente fue una de las condicionantes que hizo que a alguien se le ocurriera sacarlo del camino. Pero lo convirtieron en un tremendo héroe. Pero claro que sí. Oye, y a propósito de eso y de la historia de Chile, que es tan fascinante, a mí igual me encanta la historia, existe una serie que se llama Héroes de Chile. Así es. Yo lo recomiendo incluso verlo con los niños. A mí me encanta ver eso porque es tanto más gráfico, están muy bien logradas por lo demás, muy bien hechas. No me acuerdo quién es el director ni nada. Pero más allá del tema cinematográfico, esa serie que tú ¿Sí? señalas tuvo apoyo con historiadores, ¿ya? Claro, está tan Y bien tiene, claro, lograda. es novelada, ¿ya? Sí, pero Pero está súper se bien basa, sí, ambientada. ¿no? La Y se Arturo Prat es basa en historia real. espectacular. O'Higgins me falta ver. Pero la de San Martín está muy buena. Y yo creo que José Miguel Carrera también está. Realmente es muy buena, está muy bien hecha. Así que creo que es un súper aporte, digamos, para un día Para ir familiar, para un rescatando nuestra domingo, historia. exacto, para compartirlo en familia. Porque bueno, es lindo saber cómo se van formando, Bueno, cómo nos vamos. en mi caso, yo soy de Colchagua, Ujú, allá se vive el tema histórico tremendamente, ¿ya? Y el tema de Manuel Rodríguez también, porque Manuel Rodríguez, entre la patria vieja y la reconquista, ujú. él fue partícipe, a lo menos en dos ocasiones, de haber atacado a los ejércitos realistas que estaban en San Fernando. Hay una historia muy entretenida que atacaron con 150 personas en ese momento el regimiento realista que estaba en San Fernando. Y el ejército realista tenía, no sé, 1200, 1500, o sea, no Claro. había por dónde, ¿ya? Y como fue un poco oscureciendo, se le ocurrió, no estaban logrando vencer al ejército realista, eran muchos más, se les ocurrió, y esta historia es verídica, en unos sacos grandes de cuero, empezaron a meter piedras dentro y hicieron que gente arrastrara las piedras, ¿ya?
y empezaron a gritar, alisten los cañones, y el ejército realista pensó que efectivamente venían con, no solo infantería, sino que venían con cañones, con todo, y finalmente el ejército salió corriendo despavorido. O sea, Ah, hay muchas historias que son muy entretenidas. mira. Bueno, la esposa de él vivió el resto de sus años ahí en Pumanque, muy cerquita de San Ya. Fernando. ¿Tiene que ver con la Viña Santa Rita? ¿Qué fue? No, ¿Te no. acuerdas? No, eso es de No, los eso, 120. no, la Viña Santa Rita, ahí es en una hacienda, ¿ya? Sí, qué Que es lindo. donde estaba Paula Jaraquemada, Exacto, ya qué linda historia que la ese historia guarda. cuenta ahí que después del desastre de Rancagua, Ujú, recibió a muchos de los soldados y los escondió ahí en esta hacienda. Por exacto. eso existe una bodega, la bodega Bueno, lo de los 120, sí, de la bodega los donde, 120, donde ella exacto, de ahí esconde, de ahí viene el se vino. asumía que más o menos eran 120 soldados que les brindó medicina, de todo, digamos, cuidado, y los escondió en el fondo. Y por eso que nace, ojo, el vino 120. No, pero- Salud. Por justamente los 120 patriotas que Paula Jaraquemada habría escondido en el... claro, había salvado, había, digamos, ayudado en esta revuelta de Sí. Rancagua. No, fíjate, en Colchagua todavía está la hacienda, cambió de nombre Ya. y creo que hasta hoy día se llama Hacienda Manuel Rodríguez, en Pumanque. ¿Mm? Ah, ya, no conozco eso. Y se guarda un pedazo de la historia. Fíjate que Manuel Rodríguez tuvo un hijo, ¿ya? Ah, Un hijo con esta, digamos, queda la duda en la historia si realmente se casó o no. ya. Hay historiadores que dicen que sí, que alcanzó a casarse, habría sido por ahí por el 1817, ¿ya? Ujú. Y otros que no, ya que no alcanzó a casarse en una época que no casarse y tener un hijo era complicado, Mm. ¿ya? Y a raíz de ello hay toda una descendencia tremenda. Hay muchos descendientes de Manuel Rodríguez que hoy día están. De hecho, hay uno que creo que alguna vez te lo he comentado, que a Mm. mí me apasiona muchísimo, que es el, me parece que tuvo el grado de capitán Manuel Rodríguez, que era capitano mayor, que estaba a cargo del regimiento Zapadores del Desierto, esto en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Mm. Que él era nieto de Manuel Rodríguez, ¿ya? De alguna manera tuvo una participación notable como espía, tiene una rica historia. Si alguien algún día se quiere Y se interesar, llamaba igual. se llamaba igual, Ah, nieto. mira. No, Oye, bueno, entonces si tuvo un hijo y tiene tantos descendientes, el hijo se puso las pilas, po. Tiene que no, haber tenido varios es hijos, que yo creo que, bueno, porque si no para me que tenga tantos descendientes, equivoco, el hijo Manuel Rodríguez, no estoy ¿ya? seguro si el hijo después, eh, llegaron a tener como Obviamente. 14 hijos, No te entre puedo hijos creer. e hijas. Bueno, de Hay más, una pues en descendencia esa época, muy prolífica en cantidad. claro. Y el nombre de Manuel Rodríguez todavía se conserva. De hecho, todavía hay todo un tema respecto a dónde está efectivamente el cuerpo de Manuel Rodríguez, ¿ya? Mm, Todavía algunos piensan que está en la iglesia de Tiltil, ¿ya? ya. Otros que están, porque se hizo toda una ceremonia de rescatar, digamos, las exequias de Manuel Rodríguez años atrás y estarían en el cementerio general, ¿ya? Ya. Y hay algunos que, y esto es parte del mito, que dicen que efectivamente en algún momento se trasladaron su exequia justamente a Pumanque, a la senda. Así que Mira. toda una rica historia, pero es notable de alguna manera el mirar un poquitito para atrás la historia. Aunque sea novelada, aunque esté rodeada de una Sí. serie de mitos. Bueno, pero es que eso es parte de la magia, yo creo, de lo que va sucediendo con la vida. El Sí. tema es que la magia no nos nuble nomás, pues de la Y realidad. ahí, fíjate, antes de Pero irnos, a propósito digamos, del tema que terminamos conversando con Manuel Rodríguez, hay una película que es una película muda, chilena, ujú, que se llama El Húsar de la Muerte. Porque, a ver, cuando ocurrió el desastre de Cancha Rayada, ujú, ¿ya? El que asumió como director supremo fue Manuel Rodríguez, aunque sea por poco tiempo. Y él había formado un pequeño ejército para poder combatir justamente al realista, que se llamaban los Húsares de la Muerte, ¿ya? ya. Bueno, y esta película se llama El Húsar de la Muerte, ¿ya? Y es la historia de Manuel Rodríguez, y es una película muda, debe ser del año 1929, 1930,
y es muy, muy bonita la película. Yo la recomiendo, debe estar probablemente en YouTube o en alguna otra Sí, plataforma. ya lo creo, no creo que esté en Netflix, porque no lo he escuchado nunca. No, en Netflix no. No, por... Así que Pero mira, qué la, interesante. la próxima semana te voy a preguntar si viste El Ah. Húsar de la Muerte. Algún día podemos hablar solamente de películas. Oye, ya, feliz, te porque puedo- si nos te- ponemos al te día en puedo películas, decir porque que- hace que- rato que no vemos Te puedo películas, decir cuál es la hombre. película más hermosa de la historia. ¿Cuál es? Qué bello es vivir. ¿Estás segura? Sí, sí, pues no, la vida es bella. No. Qué Qué bello bello es vivir. vivir. Po. Debe ser por Ya. ahí por los años Te confundiste, 1950 y tanto. pensaste que... No, qué bello es vivir. Bueno, ya dejamos No, dos no. recomendaciones a quienes nos están escuchando. Qué bello es vivir, una Sí. película de por ahí de La 1950 y encuentran algo. en YouTube, ¿Mm? porque en ningún otro lado está. Así es, ¿ya? Y El Húsar de la Muerte, de los años 1929-1930, por ahí. Bueno, y la serie Los Héroes de la Patria, que yo la encuentro fabulosa. Héroes. No, héroes, no Héroes. los. Héroes de la Patria. Bueno, De la Patria. damos hoy día por terminado, queremos despedirnos, los esperamos el próximo miércoles, así que tengan un buen Sí. término de semana y un mejor fin de semana. Así es. Y que se cierre mayo, bueno, fabulosamente bien para todos. Así que nos vemos en junio. La Nos próxima vemos semana. el próximo mes El entonces. próximo 4 de junio. Muchísimas, Chao, Nico, muchas muchísimas gracias. Saludos en casa. Gracias, Nico. Nos vemos. Muchas gracias a todos.